Ahora, noticias. Un servicio de Estación Choile por el derecho a la información. La radio te informa. Tenemos ahora en línea a Elsa Brusone, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, secretaria del CEDIMA, que es Centro de Militares para la Democracia Argentina, y con ella vamos a charlar, la tenemos en línea. Elsa, un gusto saludarla desde Cholechuel, el Río Negro. Rubén Larrondo le habla. Gracias, buenos días, un gusto para mí también. Bueno, yo estaba haciéndole una síntesis a la audiencia de que, digamos, acá nos espantamos y nos rasgamos la vestidura por este anuncio de bases militares para ayuda humanitaria en Neuquén, y nosotros que conocemos acá palmo a palmo a la Patagonia, decimos que si hay un lugar que no necesita ninguna ayuda humanitaria es Neuquén, pero además la Argentina no viene de terminar una guerra como para necesitar ayuda humanitaria ni un desastre climatológico, con lo cual ese eufemismo para instalar una base a metros de la ruta del petróleo y a otros poquitos metros más de Vaca Muerta es más que sospechoso. Pero como usted es especialista en el tema, por eso queremos que tal vez nosotros estemos hablando por boca de ganso y estemos equivocados, y le preguntamos a usted, ¿qué le parece esto? No, usted tiene absolutamente razón. Mire, desde el año 2003, todos los informes elaborados por el Pentágono, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado norteamericano, el Comando Sur, que es el comando militar creado para todo lo que ellos le llaman el hemisferio occidental, que es el continente americano y que es el brazo armado de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y por altos jefes militares y navales norteamericanos que forman parte de la CNA Corporación, vienen alentando un proceso de militarización a lo largo y ancho del planeta, con la instalación de bases, ya sean las comunes militares, las descubiertas como decimos nosotros, o las encubiertas, disfrazadas de ayuda humanitaria, de ayuda contra desastres naturales, de ayuda contra las migraciones, de combate a enfermedades, de combate al hambre, es decir, a lo largo y ancho de todo el mundo, donde haya recursos naturales estratégicos para tener el control y el libre acceso de esos recursos, fundamentalmente con la mira puesta en todo lo que es nuestra América, en el continente africano y en algunos países de Asia, que sirve para explicar cosas que están pasando en otras regiones del mundo, dado que, como bien dicen ellos, ya no poseen recursos naturales estratégicos propios. Entonces la mirada tiene que dirigirse sobre aquellos países que sí lo poseen, y en esta misma línea están todos sus aliados de la OTAN, es decir, la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y aunque Gran Bretaña se haya ido de la Comunidad Económica Europea, Gran Bretaña también está en línea como integrante de la OTAN. Entonces, dentro de este esquema, y que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo, porque venimos dando a conocer todo lo que dicen todos estos documentos que son oficiales, en este marco es donde tenemos la construcción de una base de ayuda humanitaria en Neuquén, y que en realidad no es una nueva construcción, sino que la reanudación de una construcción que se estaba haciendo durante el 2012, conjuntamente con la base en el Chaco. Qué casualidad, debajo de la provincia del Chaco se encuentra una porción del acuífero Guaraní, este cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo que compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que por toda la reacción popular, más también las reacciones que se produjeron desde el Ministerio de Defensa y desde la misma Cancillería en el año 2012, digamos, quedó sin efecto. Pero ahora, a partir de los acuerdos de cooperación en seguridad y defensa firmados en la semana del 24 de marzo del 2016 entre Macri y Obama, que se fueron ratificando durante todo el 2016 y que también ha sido ratificado con la administración de Trump, están en plena vigencia. Entonces se reactivan todos los proyectos.
Yo estaba contándole eso a la audiencia, ¿no? De que usted había había dicho públicamente de estos acuerdos, por ejemplo el de Georgia en el año 2016, Sí. que no pasaron por el Congreso. Esto habla de una cierta complicidad de la oposición, que no puede estar ignorando esto, ¿no? La oposición, es decir, en el Congreso se cansaron de pedir que se presentaran para dar informes, se han cansado de pedir los convenios, en qué consisten. Nosotros sabemos en qué consisten los convenios, no porque no lo haya informado el gobierno argentino, sino porque nos los informó el propio gobierno de Estados Unidos, y en el caso del convenio con la Guardia Nacional de Georgia, nos lo informó el gobernador de Georgia, pero nosotros conocemos en qué consisten los convenios esos, porque son los mismos para todos. Entonces hemos accedido a los convenios firmados entre la Guardia Nacional de Texas con los países africanos, bueno, y al convenio firmado por la Guardia Nacional de Georgia con el Estado de con la ex República Socialista Soviética de Georgia, a la disolución de la Unión Soviética. No nos han informado absolutamente nada. Hay pedido de informe. Hubo intentos de llevar a sesión en el Congreso durante el 2016, nunca se logró reunir, digamos, el quórum necesario para poder tratar estos temas. Se han cansado diputados y senadores de la oposición de pedir informe, de citar a indagatoria, digamos, en el Congreso, y no ha pasado absolutamente nada. Todos estos convenios tienen que pasar forzosamente por el Congreso de la Nación, tanto el tema de instalación de bases como todos los acuerdos que se han hecho, las medidas que se tomaron, y sin embargo no pasaron por el Congreso de la Nación. Y el problema para nosotros es que a Estados Unidos no le importa si los convenios pasan o no pasan por el Congreso de la Nación. Desde el momento en que un gobierno firma el acuerdo o el convenio, para Estados Unidos está vigente. Claro, sí, tal cual, sí. Y lo autoriza a actuar cuando a él se le ocurra. ¿Es cierto que, digamos, estos convenios le permiten a estas fuerzas extranjeras pasar por encima de cualquier resolución que pueda dictar los poderes políticos? Sí, en el caso de la Guardia Nacional de Georgia, sí, bueno, la Guardia Nacional está conformada en Estados Unidos por reservistas militares. Normalmente acompañan a Estados Unidos en todas sus operaciones en el exterior, a todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Reciben órdenes del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado. Al interior de Estados Unidos solo actúan cuando las fuerzas de seguridad locales son sobrepasadas por algún acontecimiento. Y todos los convenios, porque es como el Fondo Monetario Internacional, todos los convenios son iguales para todos los países, establecen que si ellos consideran que el Estado con el cual hicieron el acuerdo se convierte en un Estado fallido, o que, digamos, las movilizaciones populares, la reacción de los pueblos sobrepasa a las fuerzas de seguridad que actúan, y en el caso de que las Fuerzas Armadas no estén autorizadas para participar, o aunque estén autorizadas para participar también son sobrepasadas, los autoriza a ellos a desembarcar en el país, los autoriza a reestructurar las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Lo hicieron con la República de Georgia, y los autoriza a tomar el poder pasando por encima de un gobierno nacional y pasando por encima de las autoridades correspondientes a las fuerzas de seguridad y de defensa de un país. Estamos hablando de esto, y como la Argentina ha delegado su defensa en manos del Comando Sur, entonces supongamos que desembarcan los integrantes de la Guardia de Georgia para hacerse cargo del país, lo cual de alguna manera es una invasión, y nosotros le vamos a pedir a los marines norteamericanos que nos vengan a defender. ¿Qué le parece? Claro, es una verdadera locura. Usted, que es especialista en geopolítica, nos gustaría que en el lenguaje de nosotros, ciudadanos de la calle, nos diga también de un tema del que no se habla, y es aquello que ya en la escuela secundaria nos enseñaban como una cuestión estratégica, que es la Antártida, y este hecho de mantener una neutralidad que sea solo de investigación. Toda esta movida de estas grandes potencias apuntan también a poder
ganar espacio en ese lugar y romper con todo esto que se ha mantenido en estos durante décadas? Sí, apunta a eso, porque ya la información que se tenía en la década de 1980 sobre los recursos naturales de la Antártida, que no es solamente la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo, sino también que es muy rica en hidrocarburos y minerales altamente estratégicos, fue confirmado a través de los años y terminó de ser confirmada en diciembre del 2008, después de las investigaciones realizadas por Rusia. Está prohibido en este momento realizar explotación de los recursos naturales que tiene la Antártida hasta el año 2041. Hay consenso por parte de los países signatarios del Tratado Antártico, Argentina es uno de ellos, pero también los países del mundo para prorrogar hasta el año 2091 esta prohibición, para intentar mantener a la Antártida como un continente de paz y digamos de equilibrio ecológico para el planeta. Hay una fuerte presión por parte de Estados Unidos, las corporaciones transnacionales y sus aliados para que esta prohibición caiga, y da la extraña casualidad que en el sector antártico, donde nos disputamos soberanía, Argentina, Gran Bretaña y Chile, sobre todo la península antártica, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente y una buena porción de minerales altamente estratégicos. Y la última, para no quitarle más tiempo, la noticia que viene dando vuelta en todos los medios en estos últimos días es la idea de reformar el protocolo de seguridad, podríamos decir, de la Argentina, con el ejército cumpliendo una función para la que no ha sido creada, ¿no? Y están diciendo, no, al ejército no lo vamos a sacar a la calle, pero es, digamos... No, es sacarlo a la calle, es decir, el Comando Sur siempre ha pedido que la línea divisoria entre defensa y seguridad se rompiera y exige de los países la implicancia de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Eso por un lado externo, y por el lado interno, evidentemente, acá están sospechando que este modelo social y económico, y más aún después de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, sin represión, no cierra. Entonces está tratando de convencer a las Fuerzas Armadas y especialmente al Ejército de que no es su tarea defender al país de una agresión exterior, sino que hay que volver a la doctrina de la seguridad nacional, donde el enemigo interno, digamos, es la población y que su tarea es servir de control de la población. Al enviarlo, como intenta hacerlo, enviarlo a las fronteras, quiere liberar a toda gendarmería, pero además para tarea de represión. El plan es trasladarlo sobre todo al Gran Buenos Aires y trasladar efectivos también hacia el sur. La provincia de Buenos Aires está en una situación muy grave, económica y social, está en una situación de caos, porque la verdad que el gobierno de Vidal es un desastre lo que ha hecho con la provincia de Buenos Aires, y la ha colocado al borde del colapso, aunque no salga en los grandes medios. Entonces, mandar el ejército a las fronteras y sacarle 3.000 efectivos también para incorporarlos a Gendarmería, pese a todas las advertencias hechas en el caso por el jefe del ejército, que el 31 de mayo de 2018 dijo que la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa del país ante una agresión exterior, que no es su misión participar en tareas de seguridad interior, que esto requiere especialización, requiere entrenamiento, requiere otro tipo de equipamiento que lleva muchísimo tiempo, y que el único poder autorizado para dar decidir sobre esto es el Congreso de la Nación, que de acuerdo a la Constitución es el que tiene la facultad de poder modificar, derogar o cambiar las leyes de defensa y seguridad nacional, y que a través de este decreto, de manera arbitraria, se pretende, digamos, subvertir lo que establece la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, que no habían sido reglamentadas y que fue reglamentado por el presidente Néstor Kirchner. Es decir, a través de un decreto de necesidad y urgencia, Macri avanza sobre un decreto que reglamentó la Ley de Defensa y de Seguridad Interior, y él
desde la misma presidencia modifica las leyes sin pasar por el Congreso, lo cual es absolutamente inconstitucional e ilegítimo. Por esto hay pronunciamientos en el Congreso de la Nación, hay denuncias de abogados constitucionalistas en el poder, ante el Poder Judicial de la Nación, y bueno, y va a haber, y están las movilizaciones populares a lo largo y ancho del país, y esto también unido a los acuerdos de cooperación y defensa firmados con Estados Unidos, pero también firmados con Gran Bretaña y con el Estado de Israel, más el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y otras perlitas más, es motivo de un juicio político para el presidente, porque pone en riesgo la República y la democracia con todo lo que vienen haciendo desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha. Por eso le mencionaba lo de la oposición en el Congreso haciendo caso omiso al presidente a estos reclamos de los acuerdos que mencionaba, porque si es un cóctel peligrosísimo. Los acuerdos que mencionamos con el de Georgia lo puse como un ejemplo, pero es mucho más amplio que eso. Más el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde lo económico nos convierte en casi menos que una colonia frente al poder. Exactamente, son todas causales para llevar para poder realizar un juicio político. Mire, los años de vida que yo llevo, y yo soy profesora de historia, y lo que es toda la historia del país, nunca vi una situación como esta, donde un gobierno argentino le ofreciera a Estados Unidos parte de su territorio para la instalación de bases militares, porque el ofrecimiento vino no por parte de Macri, no es que no lo pidió Estados Unidos, de acá le ofrecieron, y bueno, y los gringos agarraron gustoso, es decir, ¿qué más quiere? Nunca, es decir, en el país se había dado esta situación. El tema no es para nada placentero, pero sí ha sido un placer conversar con usted, así que le agradecemos enormemente su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Bueno. Otro para usted. Ahí estaba Elsa Brusone, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, secretaria del CEMIDA, Centro de Militares para la Democracia Argentina. La 95.7.